En medio de la noche, una figura inesperada apareció en la carretera, y el camionero pronto descubrió que no estaba solo en su trayecto. Era una madrugada oscura y solitaria en la carretera, y el camionero, cansado de tantas horas al volante, avanzaba a través de una espesa niebla que cubría todo a su alrededor. Las luces del camión apenas lograban iluminar unos metros adelante, y el silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración. Mientras atravesaba un tramo desolado, algo le llamó la atención. A un costado de la carretera, entre la niebla, se distinguía la silueta de una figura parada inmóvil, como si estuviera esperando a alguien. La figura era alta y estaba envuelta en sombras, pero lo que más inquietaba al camionero era su quietud antinatural. Decidió no detenerse, pero cuando pasó junto a la figura, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No pudo evitar mirarla a través del retrovisor, y entonces notó algo espeluznante. La figura había desaparecido de la orilla y ahora parecía estar de pie en medio de la carretera, mirándolo directamente. Aterrorizado, aceleró, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Minutos después, un golpe fuerte se escuchó en la parte trasera del camión, como si algo o alguien estuviera intentando subir. Cada kilómetro que avanzaba, los golpes en la parte trasera del camión se volvían más intensos. Algo estaba allí y no iba a dejarlo escapar tan fácilmente. Aceleró el camión, intentando alejarse de aquella figura, pero el sonido de los golpes en la parte trasera no cesaba. Era como si algo pesado y desesperado estuviera tratando de entrar al remolque. El camionero trató de convencerse de que tal vez había sido una rama o una roca en la carretera, pero la fuerza de los golpes era demasiado intensa y rítmica para ser un accidente. Con el corazón latiendo con fuerza y las manos sudando en el volante, decidió encender las luces internas del remolque a través de la cámara de seguridad. Miró la pantalla y vio algo que lo dejó sin aliento. Una figura oscura estaba de pie dentro del remolque, mirándolo fijamente a través de la cámara con unos ojos que parecían brillar en la penumbra. Era la misma figura que había visto en la carretera. Intentó mantenerse concentrado y continuar, pero el pánico lo consumía. La figura en la pantalla no se movía, solo lo observaba con esos ojos vacíos, llenos de algo más allá de la comprensión humana. Finalmente, el camionero, desesperado, tomó la decisión de detenerse en el siguiente tramo iluminado para enfrentar lo que fuera que había entrado en su camión. Pero cuando abrió las puertas del remolque, no estaba preparado para lo que encontró. Aterrorizado pero decidido, el camionero se armó de valor y abrió las puertas del remolque. Lo que encontró dentro cambiaría su vida para siempre. El camionero frenó en seco en una zona iluminada de la carretera. Con las manos temblorosas bajó del camión y caminó hacia la parte trasera, armándose de valor para enfrentar a lo que fuera que había visto en la cámara. El aire estaba helado y el silencio de la noche parecía volverse aún más pesado. Al abrir las puertas del remolque, se encontró con algo inquietante. El espacio estaba completamente vacío. No había rastros de la figura que había visto, ni señales de que alguien hubiera estado allí, pero el ambiente dentro del remolque se sentía diferente, como si el aire estuviera cargado de una presencia que no pertenecía a este mundo. Desconcertado y con el corazón en un puño, cerró las puertas y volvió a subir a la cabina, convencido de que todo había sido una ilusión causada por el cansancio. Sin embargo, cuando encendió el motor y miró al retrovisor una última vez, ahí estaba. La figura oscura estaba sentada en el asiento del copiloto, mirándolo fijamente. Paralizado por el terror, el camionero no pudo moverse, y en un abrir y cerrar de ojos, la figura desapareció. Aquella noche comprendió que en las carreteras solitarias hay cosas que escapan a la lógica, presencias que se manifiestan en la oscuridad y que, de algún modo, buscan compañía en los viajes nocturnos. Desde esa noche, el camionero evitó conducir de madrugada por ese tramo de la carretera y, aunque nunca volvió a ver a la figura, siempre lleva consigo la sensación de que alguien o algo podría estar esperando el momento perfecto para regresar. ¿Qué harías si te encuentras en una carretera que no lleva a ninguna parte? Esta noche un camionero tomó un desvío que no estaba en el mapa y descubrió que algunas rutas nunca deberían recorrerse. Era una noche como cualquier otra y el camionero avanzaba por la carretera rumbo a su destino. La carga debía entregarse al amanecer y él había calculado bien el tiempo, así que no tenía prisa. La noche estaba tranquila, sin apenas tráfico y el único sonido que lo acompañaba era el zumbido constante del motor. De repente, un letrero en el camino captó su atención. Decía: ruta alternativa, acorta 20 kilómetros. Pensando que le ahorraría algo de tiempo, decidió tomar el desvío sin pensarlo demasiado. Sin embargo, conforme avanzaba por la nueva ruta, notó que la carretera parecía cada vez más estrecha y deteriorada. La señalización también había desaparecido y solo una densa neblina cubría el trayecto.
A medida que avanzaba, una sensación de inquietud comenzó a crecer en su interior. Revisó el GPS, pero inexplicablemente la señal se había perdido. Estaba solo, en una carretera que parecía no llevar a ningún lado. Mientras continuaba, vio algo en la distancia, una figura de pie junto a la carretera. Aunque sabía que debía seguir adelante, algo en su instinto le decía que esta noche había entrado en un lugar del que quizás no podría salir fácilmente. A medida que avanzaba, la figura se hacía más clara, pero el camionero sentía que algo lo atraía hacia ella, algo que no podía controlar. Mientras el camión avanzaba lentamente a través de la densa niebla, el camionero pudo distinguir mejor la figura en la carretera. Era una mujer de pie al borde del camino, con el rostro oculto por su largo cabello y vestida con una ropa oscura y desgastada. Se quedó inmóvil mientras él se acercaba, y aunque una parte de él gritaba que debía seguir de largo, otra parte, como impulsada por una fuerza desconocida, lo obligó a frenar. Bajó la ventanilla y, en un tono vacilante, preguntó: ¿necesita ayuda? La mujer levantó la cabeza lentamente y el camionero vio unos ojos oscuros y vacíos que parecían reflejar la misma niebla que cubría la carretera. Sin decir una palabra, la mujer comenzó a caminar hacia el camión, subiendo al asiento del copiloto con movimientos lentos y antinaturales. El aire en la cabina se volvió gélido y el camionero comenzó a sentir un peso inexplicable en el pecho. Aunque todo en su cuerpo le decía que debía salir corriendo, sus manos parecían pegadas al volante. Mientras la mujer se sentaba a su lado, el camionero sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, como si su presencia estuviera drenando toda la energía de la cabina. Sin saber qué hacer, arrancó el camión y continuó conduciendo. Pero mientras avanzaba por aquella carretera sin fin, comenzó a escuchar susurros que venían de la mujer, palabras que hablaban de una tragedia ocurrida hace muchos años en ese mismo lugar. A medida que la mujer susurraba, el camionero empezó a comprender el horror de aquella ruta maldita. Lo que escuchó lo dejó sin aliento. Mientras conducía en silencio, el camionero escuchaba los susurros de la mujer que estaba a su lado. Las palabras apenas eran audibles, pero la historia que contaban era espeluznante. Hace años, un camión salió de esta carretera y nunca regresó. Nadie encontró los cuerpos, una mujer y su hijo, atrapados en la niebla. Cada palabra parecía pesar como una losa en el pecho del camionero, quien empezaba a entender que la mujer no era alguien común. La temperatura en la cabina seguía bajando y un dolor agudo comenzó a invadir su cabeza, como si estuviera enredado en los recuerdos oscuros de aquella figura. La niebla alrededor del camión se volvía cada vez más espesa y la carretera parecía extenderse interminablemente hacia la nada. Desesperado, el camionero decidió detener el camión y abrir la puerta para que la mujer bajara. Pero cuando giró para mirarla, se dio cuenta de que el asiento estaba vacío. La figura había desaparecido. Sin embargo, al mirar hacia adelante, vio algo aterrador. En la distancia, el camión se acercaba a un barranco cubierto por la niebla. Frenó en seco y el camión se detuvo justo a unos metros del precipicio. Con el corazón latiendo descontrolado, comprendió que si no hubiera frenado, su destino habría sido el mismo que el de aquellos que desaparecieron hace años en esa misma carretera. Al recuperar la señal de GPS, el camionero logró regresar a la carretera principal sin rastro de la mujer o de la ruta que había tomado. Esa noche entendió que algunos caminos están marcados por tragedias y que en la niebla de la madrugada algunas almas perdidas buscan a alguien a quien llevar consigo. Desde aquella noche, el camionero jamás volvió a tomar desvíos desconocidos y aunque nadie ha vuelto a ver a la mujer, en las noches de niebla, la leyenda de la ruta maldita sigue viva para quienes se atreven a recorrerla. ¿Alguna vez has sentido que la carretera te lleva hacia un lugar al que no quieres ir? Esta noche un camionero se desvió por un camino que parecía no tener fin. Era tarde en la noche y el camionero llevaba horas conduciendo por una autopista desierta. Había pasado varias noches sin dormir bien y el cansancio comenzaba a hacerle mella. Decidió tomar una carretera secundaria que, según recordaba, acortaría el trayecto en varias horas. Apenas había entrado en el desvío cuando notó algo extraño. No había luces ni señalización, solo una oscuridad total que lo rodeaba. A medida que avanzaba, la carretera parecía volverse cada vez más estrecha, como si estuviera cerrándose a su alrededor. Los árboles formaban un túnel oscuro que bloqueaba la luna y las estrellas, y el silencio se volvía cada vez más profundo, al punto de que ni siquiera escuchaba el sonido de los neumáticos sobre el asfalto. De repente, revisó su GPS, pero la pantalla mostraba una señal sin cobertura. Intentó girar el volante para regresar, pero la carretera se extendía en una única dirección, sin curvas, sin retornos. Un escalofrío recorrió su espalda cuando comprendió que no sabía cómo había llegado ahí.
y que tampoco sabía cómo salir. Mientras seguía adelante, con el corazón latiendo a mil, vio una luz en la distancia. Era la primera señal de vida en kilómetros, pero algo en su instinto le decía que aquella luz no era una señal de esperanza, sino de peligro. La única señal de vida era aquella luz en la distancia, pero mientras se acercaba, el camionero comenzó a notar detalles inquietantes que lo hicieron desear nunca haber tomado este camino. A medida que el camión avanzaba hacia la luz, el camionero sintió una mezcla de alivio y terror. La luz era tenue, parpadeante, como si proviniera de una antorcha o una lámpara antigua. A medida que se acercaba, pudo distinguir lo que parecía una pequeña cabaña al borde de la carretera. El lugar se veía viejo, casi abandonado, y daba la impresión de que había estado allí por décadas, olvidado en medio de la nada. El camionero frenó y miró hacia la cabaña, indeciso sobre si acercarse o no. De pronto vio una figura en la ventana, apenas visible por la penumbra. Era alguien con el rostro oculto en sombras, observándolo desde el interior de la cabaña. Al principio pensó que podría ser alguien dispuesto a ayudar, pero un instinto le decía que algo no estaba bien. La figura no se movía, simplemente lo miraba en silencio. Decidió acelerar para seguir adelante y alejarse de aquel lugar, pero al avanzar unos metros, la carretera se oscureció de nuevo y la cabaña desapareció de sus espejos retrovisores, como si nunca hubiera estado allí. A los pocos minutos, para su horror, la misma cabaña apareció otra vez frente a él, con la misma figura inmóvil en la ventana. Aterrorizado y sin salida, el camionero entendió que estaba atrapado en un bucle. Desesperado, decidió acercarse a la cabaña para enfrentar lo que fuera que estaba allí dentro, sabiendo que esa noche no habría otra opción. Desesperado y sin salida, el camionero decidió enfrentar aquello que lo observaba desde la cabaña. Lo que encontró al cruzar la puerta lo dejaría marcado para siempre. Resignado y con el corazón latiendo con fuerza, el camionero apagó el motor y bajó del camión. Avanzó hacia la cabaña, sintiendo un frío inexplicable que se apoderaba de sus huesos. Cada paso se sentía más pesado, como si una fuerza invisible tratara de impedirle avanzar. Cuando finalmente alcanzó la puerta, tomó una bocanada de aire y la empujó, entrando en la penumbra de la cabaña. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas y el silencio era absoluto. Al fondo pudo ver una silla vieja y en ella la figura que había visto desde la ventana, un hombre anciano con los ojos cerrados y la piel pálida como la cera. Alrededor de él, en las paredes, había fotos viejas enmarcadas, pero lo que realmente lo aterrorizó fue ver que en cada una de esas fotos estaba él, con su camión, atrapado en distintos puntos de aquella carretera interminable. De repente, el anciano abrió los ojos y murmuró: «Bienvenido, tú también eres parte del camino ahora». En un abrir y cerrar de ojos, el camionero sintió que todo se oscurecía y antes de que pudiera reaccionar, se encontró de nuevo al volante de su camión, avanzando por la misma carretera interminable, sin saber cómo había llegado allí. Desde entonces, el camionero no ha vuelto a ser visto. La leyenda cuenta que quienes se desvían por esa ruta maldita nunca logran regresar. Algunos dicen que aún puede verse su camión en la distancia, conduciendo en un bucle eterno, atrapado en un camino sin retorno. ¿Qué harías si te encuentras en una carretera que nunca termina? Hay caminos en los que uno puede entrar, pero salir de ellos es otra historia. En una carretera desierta, un camionero se encontró con un autostopista que parecía necesitar ayuda. Pero esa noche, el verdadero peligro estaba en el asiento del copiloto. Era una noche oscura y lluviosa y el camionero avanzaba por una carretera desierta en medio del campo. Con la radio apagada y las gotas golpeando rítmicamente el parabrisas, el camino parecía interminable y solitario. Mientras iluminaba la carretera con las luces del camión, vio a un hombre en la orilla, haciendo señales para que lo llevara. El camionero dudó un momento, pero al verlo empapado pensó que sería lo correcto detenerse y ofrecerle un lugar en la cabina. Frenó lentamente y bajó la ventanilla para preguntarle hacia dónde iba. Sin decir una palabra, el hombre abrió la puerta del copiloto y subió al camión. Se acomodó en el asiento y apenas murmuró una dirección, sin mirarlo a los ojos. A medida que avanzaban, el camionero intentó hacerle conversación, pero el autostopista permanecía en silencio, con la vista fija en el camino. Algo en su presencia resultaba inquietante. El hombre tenía la piel pálida y su ropa estaba tan húmeda que un extraño olor a tierra mojada llenaba la cabina. A medida que la carretera se volvía más oscura, el camionero comenzó a sentir una presencia extraña y, cuando miró hacia el asiento del copiloto, descubrió algo que lo hizo dudar si había hecho bien en detenerse esa noche. Mientras avanzaban por la carretera, el camionero empezó a notar algo extraño en su acompañante,
algo que hacía que el aire en la cabina se volviera cada vez más frío. Mientras el camión avanzaba, el silencio en la cabina se volvió casi insoportable. El camionero intentó ignorar su incomodidad, pero el aire en el interior se volvía cada vez más frío, como si una neblina invisible se estuviera colando entre ellos. Decidió mirar de reojo al hombre en el asiento del copiloto y fue entonces cuando notó algo que le heló la sangre. El autostopista parecía haber cambiado. Su piel, que ya de por sí era pálida, ahora era casi translúcida, y el agua de la lluvia parecía deslizarse de una forma antinatural por su ropa. Era como si el hombre no estuviera realmente allí, como si fuera una sombra en lugar de una persona. Con un temblor en la voz, el camionero le preguntó si se encontraba bien, pero el hombre no respondió. Solo se giró lentamente hacia él y el camionero pudo ver sus ojos, vacíos, oscuros, como si estuvieran llenos de una tristeza eterna. El hombre abrió la boca y murmuró algo apenas audible, una frase que apenas era un susurro. «No debiste detenerte aquí. Nadie sale de esta carretera». Desesperado, el camionero decidió detener el camión y pedirle que bajara. Pero cuando se giró para abrir la puerta, descubrió algo aún más aterrador. Con el corazón latiendo desbocado, el camionero intentó detener el camión y pedirle al extraño que bajara, pero al girarse lo que vio lo dejó petrificado. Aterrorizado, el camionero frenó bruscamente y giró hacia el asiento del copiloto, dispuesto a enfrentar al hombre y pedirle que bajara. Pero al hacerlo se encontró con el asiento completamente vacío. El autostopista había desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado ahí. Solo el asiento húmedo, cubierto de pequeñas gotas de agua y tierra, daba testimonio de su presencia. Desconcertado, el camionero revisó rápidamente la cabina, incluso bajó del camión y miró alrededor, pero no había señales de nadie. Un escalofrío recorrió su espalda cuando recordó las palabras del extraño. «Nadie sale de esta carretera». Con el pulso acelerado, subió de nuevo al camión, decidido a salir de aquella carretera maldita lo antes posible. Sin embargo, al arrancar el motor y mirar hacia adelante, vio algo que lo hizo congelarse. En medio de la carretera, a unos metros frente al camión, estaba el autostopista, mirándolo fijamente con esos ojos vacíos y oscuros. Pero esta vez, su figura se desvaneció lentamente en la niebla, dejando solo el eco de sus últimas palabras en la mente del camionero. Desde aquella noche, el camionero evita recoger a desconocidos en carreteras solitarias, y aunque nunca volvió a ver al autostopista, el miedo de que algo o alguien lo esté esperando en la carretera sigue latente en cada viaje nocturno. En las carreteras más solitarias, algunas almas no buscan llegar a un destino, solo buscan a alguien que las lleve a donde nunca deberían ir. A mitad de su ruta, un camionero necesitó detenerse en una gasolinera desierta, pero pronto descubriría que el verdadero peligro no estaba en la carretera, sino en lo que esa estación guardaba en su interior. Era pasada la medianoche cuando el camionero, exhausto y con el tanque de combustible casi vacío, vio una gasolinera a un costado de la carretera. El lugar parecía antiguo y abandonado, pero las luces parpadeaban y el letrero de abierto brillaba débilmente en la penumbra. Pensando que solo necesitaba suficiente combustible para llegar al próximo poblado, decidió detenerse. Al descender del camión, el silencio era abrumador. No había señal de ningún otro vehículo, y la única luz provenía de las viejas lámparas de neón que parpadeaban en un tono verdoso. La sensación de abandono era tan fuerte que, por un momento, pensó en irse de inmediato. Sin embargo, al acercarse a la entrada de la tienda, vio movimiento a través del cristal sucio de la puerta. Una figura borrosa, aparentemente el encargado de la gasolinera, se encontraba detrás del mostrador. Inmóvil, el camionero empujó la puerta y entró, pero apenas dio unos pasos, la puerta se cerró con un fuerte chasquido detrás de él. Al girarse, notó que la figura en el mostrador lo miraba fijamente con una expresión vacía y perturbadora. Sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, el camionero decidió acercarse al mostrador. Pero a cada paso que daba, algo en la atmósfera se volvía más pesado y oscuro, y una sensación de peligro lo envolvía. Algo estaba muy mal en esa gasolinera. A medida que se acercaba al mostrador, el camionero comenzó a notar detalles perturbadores en la figura que lo observaba desde el otro lado. Cada paso parecía llevarlo más cerca de un peligro que no podía entender. El camionero avanzó lentamente hacia el mostrador, con cada paso sintiendo que el aire se volvía más denso y frío. La figura detrás del mostrador estaba casi inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado y los ojos fijos en él, pero había algo extraño en esa mirada. Algo vacío y sin vida, parecía más una sombra que una persona real. Cuando finalmente llegó al mostrador, el camionero intentó preguntar por combustible, pero su voz apenas salió como un susurro. El encargado no respondió, simplemente lo miraba como si estuviera esperando algo. Fue entonces cuando el camionero notó algo escalofriante.
El reflejo del encargado en el cristal del mostrador no coincidía con sus movimientos. Mientras la figura permanecía inmóvil, en el reflejo parecía estar sonriendo, una sonrisa grotesca y antinatural. Asustado, el camionero dio un paso atrás y la figura detrás del mostrador comenzó a moverse lentamente hacia él, con un andar rígido y sin vida, como si estuviera siendo arrastrada por una fuerza invisible. Desesperado por salir de allí, el camionero intentó correr hacia la puerta, pero algo parecía bloquear su camino, como si la misma gasolinera quisiera mantenerlo atrapado. Lo que descubrió al girarse lo dejó paralizado. Atrapado en la gasolinera y con la figura acercándose, el camionero se dio cuenta de que escapar no sería tan fácil como pensaba. El camionero intentó correr hacia la puerta, pero por más que avanzaba, parecía que no se acercaba. La gasolinera se sentía como un laberinto interminable, con las paredes y los estantes extendiéndose en todas direcciones. Miró por encima del hombro y vio que la figura continuaba siguiéndolo, avanzando lentamente con aquella sonrisa macabra y sus ojos oscuros. Desesperado se detuvo y miró alrededor buscando otra salida. Fue entonces cuando notó algo aún más perturbador. En los estantes y las paredes había viejas fotografías enmarcadas de otros conductores de camiones. Sus rostros mostraban expresiones de horror y cada fotografía parecía antigua, como si aquellas personas hubieran quedado atrapadas allí hacía mucho tiempo. De repente escuchó una voz baja y rasposa proveniente de la figura. «Nadie se va de aquí». Al girarse se dio cuenta de que la gasolinera estaba vacía, las luces apagadas y el lugar en ruinas. No había rastros del encargado ni de la tienda en buen estado. Solo escombros y polvo. En medio de la oscuridad comprendió que lo que había experimentado no era una gasolinera normal, sino un lugar atrapado en el tiempo, donde los viajeros perdidos quedaban atrapados para siempre. El camionero, aterrorizado, salió corriendo hacia su camión y arrancó, dejando atrás la gasolinera. Pero cada vez que pasa por esa carretera, en las noches más oscuras, sigue viendo el tenue brillo de las luces de aquella gasolinera abandonada, como una invitación que no tiene intención de volver a aceptar. Algunas estaciones de servicio no ofrecen combustible, solo buscan a alguien a quien no dejarán partir. Esa noche, un camionero sintió que no estaba solo en su cabina, pero lo que lo acompañaba no podía verse, solo sentirse. Era una noche tranquila, y el camionero llevaba varias horas conduciendo en soledad por una carretera desierta. Todo estaba en silencio, solo el sonido del motor y el leve zumbido de la radio que apenas sintonizaba una estación. Después de tanto tiempo en la ruta, había aprendido a disfrutar de esas noches de tranquilidad. Pero esa noche algo se sentía diferente. De repente, una extraña sensación de incomodidad comenzó a invadirlo, como si alguien estuviera observándolo. Miró rápidamente a su alrededor, pero la cabina estaba vacía. Intentó ignorarlo y seguir adelante, pero la sensación se hacía cada vez más fuerte, al punto que empezó a volverse imposible de ignorar. Sin pensarlo demasiado, revisó el retrovisor. No había nada, pero el aire en el camión se volvía cada vez más frío, como si una presencia invisible lo estuviera acompañando. Al pasar por una curva, sintió un ligero peso en el asiento del copiloto, como si alguien se hubiera sentado a su lado. Intentando calmarse, el camionero continuó manejando, pero el peso en el asiento no desaparecía. Algo o alguien estaba en su camión y parecía no querer irse. El peso en el asiento del copiloto se hacía cada vez más evidente. El camionero sabía que había algo allí, aunque no pudiera verlo. Mientras seguía conduciendo, el camionero intentaba ignorar aquella sensación de peso en el asiento del copiloto, pero el aire en la cabina se sentía cada vez más gélido y denso. Parecía como si una presencia oscura e invisible lo estuviera acompañando, absorbiendo la calidez y la tranquilidad del ambiente. Intentó encender la radio para distraerse, pero solo se escuchaba un estático extraño y perturbador. A medida que avanzaba por la carretera, el peso en el asiento pareció moverse, como si la presencia cambiara de postura. Fue entonces cuando notó algo aún más aterrador. En el parabrisas comenzó a formarse un leve vaho y en él aparecieron marcas, como si unos dedos invisibles estuvieran escribiendo un mensaje. Lentamente, las palabras comenzaron a formarse. «No estás solo». El camionero, con el corazón latiendo a mil, intentó hablar, esperando una respuesta. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», murmuró, esperando que fuera una broma de su imaginación, pero no hubo respuesta. Solo el frío y el mensaje en el parabrisas que parecía intensificarse, como si la presencia quisiera asegurarse de que él entendiera que no estaba solo. Sin saber qué hacer, decidió detener el camión en un área de descanso y enfrentarse a lo que sea que estuviera allí. Pero al apagar el motor, escuchó un susurro cerca de su oído que lo dejó paralizado. Decidido a enfrentar aquello que lo atormentaba, el camionero detuvo el camión,
pero lo que escuchó al apagar el motor lo dejó sin aliento. Al detener el camión en el área de descanso, el silencio se hizo total. Solo el frío espectral permanecía, como si la presencia invisible hubiera decidido quedarse. El camionero respiró hondo, preparándose para bajar de la cabina y alejarse de aquel fenómeno inexplicable, pero en el instante en que apagó el motor, escuchó un susurro helado junto a su oído, como un murmullo desde el otro lado de una pared. «No me dejes solo». Se giró rápidamente, pero la cabina estaba vacía. Aún así, la sensación de ser observado era abrumadora. Con el corazón acelerado, intentó abrir la puerta para escapar, pero la manija parecía atorada, como si algo o alguien no quisiera que saliera. Las luces del interior comenzaron a parpadear y el mensaje en el parabrisas «No estás solo» reapareció, esta vez más grande y claro. Desesperado, cerró los ojos y comenzó a gritar, exigiendo que lo dejaran en paz. De repente todo se detuvo. La temperatura volvió a la normalidad. Las luces dejaron de parpadear y el mensaje en el parabrisas se desvaneció. Sin perder un segundo, arrancó el motor y se alejó de aquel lugar tan rápido como pudo. Desde esa noche, el camionero nunca volvió a conducir de madrugada. Aunque trató de olvidar lo sucedido, nunca pudo sacarse de la cabeza el susurro y el mensaje en el parabrisas, recordándole que en las carreteras desiertas, uno nunca sabe quién o qué podría acompañarlo en el camino. Algunas presencias no buscan ser vistas, solo quieren asegurarse de que no las dejen solas en la oscuridad. A mitad de la noche, un camionero se desvió hacia un pequeño pueblo en busca de gasolina y descanso. Lo que encontró fue mucho más que soledad. Era pasada la medianoche cuando el camionero notó que la aguja de su tanque de gasolina estaba peligrosamente baja. Miró el GPS y se dio cuenta de que la próxima estación estaba demasiado lejos para arriesgarse. Fue entonces cuando vio un desvío hacia un pequeño pueblo a solo unos kilómetros de la carretera principal. Sin muchas opciones, decidió tomarlo. Al llegar, el lugar parecía desierto. Las luces de las calles estaban encendidas, pero no había un solo automóvil o persona a la vista. La arquitectura del pueblo era antigua, con edificios desgastados que parecían llevar décadas sin ser renovados. A medida que avanzaba lentamente por las calles, notó que no había sonidos de la noche, ni grillos, ni viento, solo un silencio opresivo. Finalmente vio una pequeña gasolinera al final de la calle. Aliviado, detuvo el camión y bajó, pero al acercarse algo le llamó la atención. La gasolinera parecía estar en funcionamiento, pero no había ningún empleado. Todo estaba impecable, como si acabaran de abrir, pero el lugar estaba completamente vacío. El camionero decidió investigar un poco, esperando encontrar a alguien, pero a cada paso la sensación de ser observado se intensificaba. En el aire había algo extraño, una tensión que lo hacía querer regresar al camión cuanto antes. Mientras exploraba el pueblo en busca de alguien, el camionero empezó a notar sombras en las ventanas de los edificios, como si alguien lo estuviera vigilando desde el otro lado. El camionero avanzó por las calles desiertas del pueblo, llamando en voz baja por si alguien respondía. Cada puerta y ventana estaba cerrada y las luces parpadeaban débilmente, añadiendo un aire siniestro al ambiente. A medida que caminaba sentía como si miles de ojos lo observaran desde las sombras. Al pasar junto a una tienda antigua, notó algo que le hizo detenerse en seco. En una de las ventanas había una figura de pie, una sombra oscura y sin rostro que parecía mirarlo fijamente, pero cuando se frotó los ojos y volvió a mirar, la figura había desaparecido. El camionero siguió avanzando cada vez más inquieto. En las ventanas de otros edificios, otras sombras aparecían por breves momentos, como si algo o alguien se estuviera moviendo dentro de las construcciones, vigilándolo en silencio. El miedo comenzó a apoderarse de él y decidió regresar a su camión para irse del pueblo lo antes posible. Pero al llegar a la gasolinera, encontró su camión rodeado de figuras sombrías que parecían surgir de la nada. Las sombras comenzaron a acercarse lentamente, rodeándolo en silencio y bloqueando su única salida. Con las sombras rodeando su camión y bloqueando su escape, el camionero se dio cuenta de que salir de aquel pueblo no sería tan fácil como pensaba. El camionero, sintiendo el corazón latir con fuerza, observó cómo las figuras sombrías se acercaban lentamente. Cada una de ellas parecía formada por pura oscuridad, sin rostro ni expresión, pero con una intención clara: no dejarlo ir. La temperatura descendió de golpe y el aire se llenó de un silencio ensordecedor. Desesperado, corrió hacia el camión y se encerró en la cabina intentando encender el motor. Las sombras rodeaban el vehículo, pegándose a las ventanas, sus rostros oscuros observándolo sin parpadear. Por un instante el motor no respondía y el pánico se apoderó de él.
Finalmente, después de varios intentos frenéticos, el motor rugió y encendió. Sin dudarlo, pisó el acelerador y salió disparado de la gasolinera, dejando atrás las calles desiertas y las sombras que parecían fundirse con la noche. A medida que avanzaba por la carretera, el pueblo quedó sumido en la penumbra detrás de él y las sombras desaparecieron en la distancia. Al regresar a la carretera principal, el camionero respiró aliviado, pero la imagen de las sombras persiste en su mente. Desde aquella noche evita detenerse en pueblos desconocidos, especialmente en esos lugares que parecen sacados de otra época. Hay lugares en el camino donde el tiempo parece haberse detenido y donde los viajeros quedan atrapados para siempre en la oscuridad. La próxima vez que pases por un pueblo desierto, mejor sigue adelante. Y ahora, antes de continuar con la siguiente historia, si disfrutas de este tipo de contenido, te invito a dejar tu like, suscribirte y comentar a qué hora te atreves a escuchar estas historias macabras. Sin más interrupciones, sigamos. La historia que les voy a contar a continuación no es de alguien más. Es una experiencia que me sucedió a mí misma y puedo asegurarles que es 100% real.